alta productividad, de alto beneficio, de alta rentabilidad, y está muy de moda, sí. Listo, cerramos con la propuesta. ¿Y qué vamos a hacer? Rápidamente les digo. El Perú ha aprobado varios modelos tratando y buscando impulsar su industria. El primero fue la política proteccionista. La época del Velasco, la época de la García Maúl. ¿Eso qué hizo? Construyó una industria muy poco competitiva, con costos muy altos, con calidades muy bajas, porque no había con quién competir. Cuando se liberó el mercado en los 90, todas esas industrias quebraron. Así que no más proteccionismo, no es la forma. Entonces nos vamos al otro extremo, liberal. Tampoco. Fue muy malo, porque llegó los 90 y nos fuimos a lo liberal. ¿Y qué cosa pasa en una política liberal? Se dice que los mercados corrigen sus distorsiones. Y eso, la verdad, en el Perú no aplica. Amigo, si me hablas de esa política liberal en Estados Unidos, es probable que funcione, porque ese mercado es totalmente distinto y se autorregula. Si me hablas de eso en Alemania o en Suiza, te puedo asegurar que funciona. ¿En el Perú funcionaría eso? No funcionó. Y si alguien cree que sí, que me explique por qué cerraron 30.000 unidades de negocio en Tamara en los últimos meses. ¿O por qué desapareció la industria del cuero del calzado en Trujillo? Porque el mercado no corrigió esa distorsión. Entonces, tampoco liberal. Entonces, ¿qué necesitamos? Un enfoque, una propuesta de modelo industrial sostenible. El detalle lo pueden leer en mi libro Perú, País Sostenible. Y ahí digo exactamente cómo se debe llegar a ese nivel. Esto significa 3 enfoques estratégicos, señores. El sectorial, ya todos entendieron lo que es sectorial, ¿no es cierto? Es identificar sectores de alta productividad en nuestro país. Segundo, territorial, enfoque territorial. Es decir, no más pensar en las industrias en Lima, por el amor de Dios, en Lima. Vayamos a las regiones y llevemos estas zonas económicas especiales a las regiones, en donde está el recurso, para que ahí llegue la inversión privada y se genere grandes industrias. Y por último, sostenibilidad. No puede haber industria en el Perú que no sea sostenible. Y entendiendo con sostenibilidad una industria que genera alta rentabilidad económica, pero siendo socialmente inclusivo y ambientalmente responsable. Esos son los 3 enfoques en los que se basa este nuevo modelo industrial sostenible que lo venimos impulsando desde el INIS. Y para ello hemos presentado un proyecto de ley en conjunto y de la mano con el Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú al Ministerio de la Producción. Y hemos puesto una serie de temas dentro de ese proyecto de ley que ojalá se anime el ministro a presentarlo al Congreso y que pronto sea una ley. Si hacemos esta política industrial, hemos hecho un poquito de econometría. En los años 2050, el Perú pudo haber o podría reducir su pobreza de casi 27%, del 6% a 10%. Podría recuperar su nivel de 16,6% de su manufactura en peso respecto a la economía. Y lo que es mejor, podríamos en el 2050 tener $24.800 por persona de ingreso per cápita anual, que hoy estamos más o menos en 6.500, 6.600 por año por persona. Eso sí se puede. Y a mí nadie me va a contar que eso no se puede y que eso es para los países asiáticos o eso es para los países poderosos y nosotros somos un país pobre. Mentira, ¿verdad? Nos han engañado 200 años que somos un país pobre. O sea, despertemos. Yo sí creo en un país sostenible. Y no solamente lo creo, o sea, yo sé cómo poder llegar a hacer eso. Necesitamos tomar la decisión. La sociedad civil en conjunto. Las cámaras de comercio tienen un rol fundamental. Si todas las cámaras de comercio de las regiones se juntan y empiezan a presionar sobre una política de desarrollo industrial sostenible, el Perú dice. Pero no crean y no piensen que desde Lima va a venir esa política. Tiene que salir desde la región. Muchísimas gracias por su paciencia. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos los presentes. Excelente todo por su disertación, que creo que este tipo de apreciaciones y ponencias nos falta discutirlas no solo en Cajamarca, sino a nivel nacional. Para entrar un poco con la concientización
Y creo que por ahí tienen que partir. Y yo inicio con lo que acaba de mencionar el doctor, bueno, terminar el doctor, cuando dice, nos han engañado 200 años, que no podemos hacer efectivamente. Pero esconde algo detrás fundamental, esa frase que es verdad. Nos ha engañado. ¿Y por qué lo hemos creído? ¿Sí? ¿Por qué no creemos que en verdad no podemos? Porque en principio tiene que ver con un aspecto fundamental que ya lo mencionó. Es un tema de capital humano, es un tema de mentalidad. Aquí en Cajamarca hablamos siempre de pobreza. Claro, cuando hablamos siempre de pobreza, siempre en nuestras postulaciones, en nuestro ejemplo está que somos pobres, no tenemos condición. La mente está. Nunca pensamos en progreso, generación de riqueza. Hay una mesa de concertación y lucha contra la pobreza y hablamos de pobreza. ¿Por qué no hablar de otra mesa? Más bien de generación de riqueza. Entonces, desde ahí ya partimos y empezamos a tener una perspectiva todavía miope. Quiero centrarme en 3 verdades, que lo que ha mencionado el doctor. Uno, de que el tema de la industrialización es un resultado visible, pero detrás de eso hay muchas causas. El por qué podemos promover y cómo o cuándo podemos promover el tema de la industrialización. Perfecto. Todos sabemos, hemos entendido la claridad del tema de la industrialización. Es fundamental, ahí está la clave, no hay duda. Pero ¿qué tenemos que hacer? Ya lo acabo de mencionar, algunos aspectos. Segunda verdad, el tema de la industrialización es un tema de perspectiva, de visión de largo plazo, mediano y largo plazo, pero que comienza ahora o ayer. Pero tenemos que trabajar. Y tercero, creo que es fundamental también mencionarlo, que el tema de la industrialización, para mí personalmente, en mi opinión, es un problema de por qué no se da político. Es un tema de autoridades. Es un tema de lo que han mencionado, de diseñar. Ningún país en el mundo que actualmente ha desarrollado ha logrado dejarlo al libre albedrío el tema del mercado o el tema de la industrialización. Siempre ha habido algo de planificación, sectorizado, planificado, organizado, con políticas, con un gobierno, un Estado activo. Lo ha hecho. En su momento ha funcionado el tema de las políticas, obviamente, proteccionistas. Estados Unidos lo hizo con el estado de Hamilton, su primer ministro de Economía, después de la independización, que le llama la industria incipiente. 30, 50 años cerrados ahí, ¿hasta qué? Hasta lograr el crecimiento. Era como un bebé la industria. Después, cuando ya creces, eres potente, vas y luchas al frente, con los otros compites. Eso es lo que decía David y Ricardo, las ventajas comparativas. Que tú sales al mercado, pero cuando ya estás industrializado. Y obviamente puedes competir. Pero eso ya pasó en la historia. Eso ya fue antes. Ahora estamos en una condición diferente, donde todos están abiertos. Y ahí tenemos que mirar. Y ahí tenemos que tener un Estado activo. Y para mí, desde esa perspectiva, intentar, por ejemplo, he notado 6 elementos fundamentales que nos ha dicho. Primero, ¿por qué India, Singapur, Taiwán, Corea del Sur, etcétera, han logrado el proceso de industrialización y su PBI 10, 20, 50 veces más? Estado estratégico. Es decir, no un Estado grande, sino inteligente, lo que acaba de mencionar. Políticas industriales activas. ¿Quién diseña una política industrial en nuestro país? El Estado, el gobierno en todo caso. ¿Hay una política industrial así del Estado, del gobierno? No existe. Hay una ley, sí, que estamos probando, pero no existe política. ¿Quién lo tiene que hacer? ¿Quién debería hacerlo? ¿Qué ministerio? ¿Qué actor? ¿Qué rol? Nos hemos preguntado. Y lamentablemente, por ejemplo, los ministerios de Economía, yo critico mucho, por ejemplo, a mi campo de la economía como economista. Estamos plagados de economistas con enfoque clásico, neoclásico. Crecimiento, además no importa, crecer por crecer como el modelo cancerígeno. Pero nadie articula la formulita de nosotros del crecimiento económico que depende de capital, inversión, pero falta un indicador, una variable fundamental, la innovación, la ciencia, tecnología, la innovación. Ahí está el tema de la industrialización, pero ningún economista lo promueve. Casi nadie. ¿Por qué? Porque es un tema de mentalidad. Y estamos aquí en Cajamarca y en el país de esa manera. Necesitamos tener políticas industriales.
coordinación público-privado que hemos avanzado y los sectores priorizados que acabo de mencionar, totalmente de acuerdo. Priorizamos, nadie prioriza. Y lo metemos un poquito a cada lado, los recursos. Y no hacemos nada más. Acumulación de capital humano. Nosotros hace décadas, desde el campo económico lo mencionamos. Wenger, por ejemplo, fue uno de ellos, ¿no? O Romer, Lucas, los que ganaron premios Nobel de Economía, dijeron que la base para generar crecimiento económico sostenible, es decir, 2, 5, 10, 20%, no sé, por múltiples décadas, está en la base del capital humano. ¿Pero qué tipo de capital humano tenemos? El capital humano, como lo vi en los otros países, educación técnica, formación e ingeniería. En Europa y en estos países, que nos ha mencionado el doctor de manera muy ilustrativa, el 70% es ingeniería. El 30% carreras como administración, sociología, derecho, que no está mal. Que lo llaman nosotros los problemas urgentes. No, necesitamos problemas estructurales a abordar. Y lo vamos a abordar cuando tenemos acá. Pero no tenemos una educación, capital humano direccionado a lo que pide justamente para la industrialización. Si no tenemos ese capital humano, ¿cómo vamos a poder trabajarlo? Todas las industrias que necesitan. Estamos gente pensante. Creatividad, innovación, ciencia, tecnología. Pero allí en ese nivel. Y es fundamental llevar a ese nivel. Todos los otros países lo han logrado. La inserción inteligente en mercados globales, por supuesto, lo tenemos. Hemos avanzado, como he mencionado, en tema de los tratados de libre comercio, pero no van solo por ir. Tienes que tener una inserción inteligente. Indonesia lo hizo, no solo con el hierro, no era el níquel. Lo hizo con todos los minerales. ¿Qué dijo? Vengan acá todas las empresas que quieran. No van a pagar ningún impuesto. ¿Cómo? No, ningún impuesto. ¿Y qué gano yo como país? ¿Saben qué he ganado? En primer lugar, eso sí, me sacas todo transformado. ¿Qué genera? Industrias, ¿no? Complementariedades, nuevas fundiciones, vínculos, lo que llama Hirschman, ¿no? El que dijo la industria se trae hacia adelante, los vinculaciones se traen hacia adelante. Generaba todo cadenas nuevas, economías, nuevos sectores desarrollados. Y generaba empleo, trabajo, ingresos de todo nivel. Encima, oportunidades para todo tipo. Y obviamente que fueron. Ese es el beneficio, pero acá solo nos centramos en pagar impuestos. Cosa que el enfoque está mal. Y ahí hay que entrar a trabajar de otra manera. Y por supuesto, algo que también lo he mencionado. ¿Cuándo podemos tener normas, leyes, en algunos aspectos fundamentales? Es lo que nosotros desde la economía institucional lo llamamos las reglas de juego. Las instituciones importan. Y eso lo han hecho hace muchos años los países desarrollados. Y en caso ahí está North, Douglas, está los últimos premios Nobel como Acemoglu, Robinson. La calidad de las instituciones. ¿Qué instituciones tenemos? Lo que nos acabo de mencionar. Instituciones más bien que son extractivas, que nos gusta el beneficio simplemente para algunos sectores pequeñitos. O simplemente quedarnos en el tema de un sector consumista de materia prima. No ayudar en realidad a procesar, a tener políticas, iniciativas, a eliminar, por ejemplo, gobiernos regionales. ¿Qué va a ser responsable un gobierno regional para promover parques científicos, tecnológicos? Por favor, eso sí es un insulto. Y creo que de ahí deberíamos nosotros partir. Pero termino diciendo que todo un país que ha logrado actualmente desarrollado, efectivamente, ha sido clarísimo el doctor, pero hay una base que han trabajado muchísimo y que ha logrado. ¿Saben cuál es? La educación. Han mejorado muchísimo la educación. Pero hay que darle fuerte. Y miren el sistema educativo que tenemos en nuestro país. Que la verdad, hay mucho por hacer. Cajamarca tiene el potencial. Como dijo, somos pobres porque somos ricos. Somos pobres, pero de aquí, mentalmente. Ricos en recursos, sí, pero la pobreza está acá. Nosotros vemos gente profesional pensando, pues, solo el que no tengo, no puedo. Sí, avancemos, creamos, invertimos, logramos. Ese es un problema nacional. Ojalá cambiemos eso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias al doctor José Luis Medina Bueno, nuestro director del Colegio de Economistas de Cajamarca y representante también de la sociedad civil. Vamos a permitirnos
que también haga uso del micrófono por el tiempo respectivo de los 7 minutos, don Marco Latorre Sánchez, nuestro justamente ex presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca, empresario cajamarquino y ex alcalde de nuestra provincia de Cajamarca. Un fuerte aplauso para él. Ingeniero doctor Jesús Avanzado, después de haber escuchado la charla magistral del tema de la industrialización, yo había preparado algo para comenzar mi diálogo poniendo algunos ejemplos de los países. Había escogido 4 países, que usted cogió un sinnúmero de países que mejor voy a pasar por alto y solamente me voy a centrar en contar algunas anécdotas durante mi actuación como alcalde y como presidente de la Cámara de Comercio respecto al tema de la industrialización. Siendo presidente de la Cámara en primer periodo, venían embajadores de otros países, vino el embajador de Suiza, vinieron 15 embajadores de la Unión Europea. Pero voy a contar lo que pasó cuando vino el embajador de Corea a visitar la Cámara. Me quedó grabado. Y vino con un traductor. Nos decía: ustedes son un país bendito por Dios. En su traducción, y refiriendo a su país, digo, nuestro país es un país maldito por Dios, pero de repente es cuestión del intérprete que lo pronunció así, pues, de ninguna manera podemos pensar que es maldito Corea del Sur, viendo cómo está. Pero él se refería a que éramos benditos por la enorme cantidad de recursos naturales que tiene nuestro país. Y que él venía a Perú y en especial a Cajamarca a conocer nuestra región, porque su país, todo el mineral que en ese tiempo exportaba el Perú, lo compraba Corea. Entonces he venido a ver, a conocer este lugar, porque de acá llevamos todos los minerales y materia prima a nuestro país para procesar. Y este embajador decía: ¿y cómo puedo ayudar? Nos preguntaban a nosotros, miembros de la Cámara. ¿Cómo puede Corea colaborar con Cajamarca para que progrese? Yo le dije: señor embajador, lo primero que puede hacer para colaborar con Cajamarca es poner usted una refinería en Cajamarca para, por lo menos, en vez de exportar materias primas, que usted se lleve ya el mineral refinado y en los buques no cargue escoria, de repente allá no le sirve. Y él tomó nota atentamente que queríamos pedir una refinería. Cuando vino Tom Palmer, nos llamó a los representantes de la Cámara, una reunión en el Suizo Hotel de Lima, y estaba viendo el proyecto Sulfuros. Y te le dije lo mismo, que no piensen solamente en llevarse el mineral en bruto, que ponga una refinería. ¿Quién refinería en Cajamarca? Sí, se paró y me dio la mano. Puede ser la refinería. Pasó el tiempo y Sulfuros, ya saben todo lo que pasó con Sulfuros, y se esfumaron las esperanzas. Y es que los cajamarquinos, para dejar de encabezar y liderar ese mapa de pobreza que nos ha mostrado el doctor Salazar, tenemos que motivar que haya industria en nuestra región. Tenemos materias primas valiosas, todo el mundo quiere nuestro cobre, nuestro oro, nuestra plata, y productos agrícolas como el café en el norte
de Cajamarca. Y no transformamos ni un gramo. Lo peor de todo es que cuando se exporta materias primas, en ese sustrato rico en minerales se va el oro, el plata, el cobre, el zinc, el manganeso. Y más, lo que más vale son las tierras raras. Que las tierras raras tienen más valor que el oro. Y todo eso se va en ese sustrato. Y de eso, las empresas extractivas ni siquiera lo declaran. Ni siquiera pagan impuesto, su valor real de todos los minerales que llevan. Hacen una declaración jurada que pagan el impuesto sobre el precio internacional de lo que vale la tonelada de ese sustrato. Pero estoy seguro que si lo llevaran el mineral refinado, los impuestos que pagarían, el impuesto a la renta, se multiplicaría exponencialmente para beneficio de nuestro país. Tuve una conversación al respecto con el manager para Latinoamérica de Minera de Anacocha, el más alto funcionario. Le dije, ¿por qué no promueve Yanacocha para que refinen ustedes y parte de esa refinación se quede para dar valor agregado, autopartes, en fin, lo que puedan necesitar otros países? Y él me respondió así: ese no es nuestro negocio. Nuestro negocio es extraer y aportar. O sea que, siendo el más alto funcionario de Anacocha, que después de un año, el dueño de Buenaventura publicó en la prensa un artículo diciendo exactamente lo mismo. Cuando le plantean a él y le dicen, señor, promueva la industrialización de la materia prima, y él dice, nosotros no estamos preparados para transformar la materia prima. Nuestro negocio es exportar materia prima. No es nuestro negocio transformarla. Y termina su artículo en la prensa diciendo, zapateros, zapatos. Palabras textuales del ingeniero Raúl Benavides, publicado en el diario La Prensa. Entonces, tenemos un sector extractivo de minería que no le conviene promover la inversión privada para que acá se genere la industria. Ellos nada más ven su lucro exportando. Y eso ha causado un resentimiento social en Cajamarca. Por eso es que los cajamarquinos se han opuesto a la apertura de Conga, por ejemplo, que era un proyecto que pasó su impacto ambiental, su impacto social, perdón, ya había pasado toda la barrera, ya estaba para la inversión, inclusive había un préstamo del Banco Mundial de 4.800 millones de dólares para que empiece, y luego vino Gregorio Santos, Marco Arana, y luego ya de haber pasado todos los estudios de impacto, lo paralizaron el proyecto. Y paralizaron porque había la experiencia de décadas de minería en Yanacocha, que se llevaron todo el oro, depredaron todo el yacimiento, y Cajamarca sigue siendo pobre. Un minuto. Entonces, yo quisiera que de este auditorio hagamos un efecto multiplicador, hablando a nuestros paisanos, que exijamos al gobierno que den políticas de Estado, esa que refirió el doctor Salazar, políticas de Estado de largo plazo, 50 años, 100 años, y que los gobernantes no lo cambien esa política de Estado, que es la ley de industrialización, y que nuestras materias primas salgan con valor agregado de nuestro país. Y eso va a generar
miles o tal vez millones de puestos de trabajo. Si hay millones de puestos de trabajo, la gente va a tener educación para sus hijos, alimento, techo, todas sus comodidades, porque somos pobres porque no hay trabajo. Y la industrialización genera trabajo. Quisiera hablar más, pero ya se me ha acabado el tiempo. Muchas gracias. Don Marco Latorre Sánchez, el tiempo premia, es importante poder conocer estos temas, pero también la agenda de nuestro querido doctor va a continuar más adelante. Vamos a permitirnos escuchar también el comentario de don Horacio Urteaga Becerra, nuestro director de proyectos institucionales de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca. Muchas gracias. En primer lugar, aunarme a la felicitación al doctor Jesús Salazar por la brillante conferencia. Realmente nos ha mostrado cuál es la realidad del país y de Cajamarca especialmente. Si habla del país es triste, la de Cajamarca es deplorable. Con todo, estamos con el departamento más pobre, teniendo tantísimos recursos. Creo que la Cámara de Comercio hace pocos días terminó con los planes estratégicos. Me parece que debemos reflexionar de esta conferencia para incorporar la parte industrial. Creo que no le hemos tomado por la suficiente seriedad. Como dijo acá el doctor Jesús Salazar, no hay país que haya desarrollado si no ha tenido desarrollo industrial. Y creo que a eso debemos aplicar. Lamentablemente tenemos pues una inestabilidad política tremenda. Acabamos de asistir a 3 días de debates políticos donde los únicos temas que se han tratado han sido seguridad y corrupción. Entonces, pero del desarrollo del país, del desarrollo industrial, nadie dice nada. Pues definitivamente pues son políticos que no conocen la realidad del país. Y definitivamente no tienen un norte para decir por dónde tenemos que caminar. Acá el doctor Jesús Salazar, al año 2050 llegar a ser un país desarrollado en tener pues una renta per cápita de aproximadamente $24,000 anuales en comparación a los 6.500 que tenemos actualmente. El doctor Jesús Salazar nos habla pues con conocimiento de causa. Él dirige una empresa bastante grande, Escobas, que empezó como microempresa, pasó a ser pequeña empresa, mediana, grande, y creo que está por de ser una corporación. Entonces, y también he escuchado una entrevista que le hace su hijo, donde manifiesta que el 99.4% de empresas peruanas están entre micro y pequeñas empresas. O sea, tenemos un enanismo empresarial. La mayoría de empresas prefieren quedarse en micro, pues pequeñas, no avanzar, ¿no? De tal manera que puedan pues crecer y generar más empleo y evidentemente contribuye al desarrollo del país. Si no hacemos eso, definitivamente pues no vamos a avanzar. Porque la mayoría de las empresas están en los regímenes especiales, porque solo el 7% están en el régimen general. El resto son regímenes especiales que tienen una serie de excepciones tributarias y definitivamente eso, bueno, prefieren estar en su zona de confort para seguir gozando de esos beneficios. Otra cosa, nos ha hablado de las zonas ecológicas, económicas especiales, ¿no? En Cajamarca pues, están de nombre. Lamentablemente, como ha dicho, los administra el Estado, particularmente los gobiernos regionales. Mientras eso no se cambie y esa administración pase al sector privado, definitivamente eso no va a caminar. Creo que en ese sentido tenemos que reflexionar y desde la Cámara de Comercio impulsar pues, leyes que destraben todo este desarrollo industrial, que los parques industriales realmente se construyan y no solamente estén cada uno con su ley, pero simplemente como documentos, más no como particulares. Entonces, en ese sentido, creo que escucharon al doctor Jesús Salazar nos ha hecho reflexionar muchísimo a todos los que estamos aquí presentes, pero uno siente vergüenza realmente por la realidad en la que se encuentra, pero es nuestra realidad y como es mejor que nos avergüence, como nos
a una clínica, nos han dado nuestros signos vitales, estos son tus signos vitales, así estás, y bueno, a ver cómo te curas, ¿no? O ya dijeras, no tiene solución. Muchas gracias. Correcto, muchísimas gracias a nuestros tres panelistas. Vamos a darle por favor un caluroso aplauso. Muchas gracias. Recibiendo también toda nuestra gratitud en nombre de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca, el doctor Jesús Salazar Nishi. Un fuerte aplauso una vez más para él también. Damas y caballeros, y vamos a poner un punto final a esta conferencia magistral, solicitando también a cada uno de ustedes poder reconocer el trabajo que se ha venido realizando de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca en estos 96 años. Por lo cual voy a pedirles fuerte aplauso por este aniversario que viene cumpliendo los miembros de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca. Y a nombre del ingeniero Alberto Samuel Ortiz Tenorio, nuestro presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca, nos ha informado que mañana continúan las actividades. Mañana es el día central y quiere tenerlos a cada uno de ustedes compartiendo esta fecha de suma importancia para esta institución. Por lo cual, nos han indicado que en la puerta de ingreso a este recinto hay una persona que se va a encargar de poder anotar y dar los pases respectivos para esta celebración. Damas y caballeros, a nuestro panelista principal, nuestro conferencista, y a cada uno de ustedes les agradecemos su presencia. Hay mucho trabajo que hacer por la región de Cajamarca y vamos a seguir sumando responsabilidades.